a confirmar si es que la moción ya ha sido Señor presentada presidente, para me someter a permite votación en informar pleno. que efectivamente la moción fue presentada por la asambleísta Paola Cabezas Castillo a través del memorando número ANSCJP 2022-0117M con su autorización, cumplo con dar lectura y tomar votación. Quito, 14 de junio de 2022, asunto moción de mi consideración. En mi calidad de asambleísta nacional, al amparo de lo que establece los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con relación al segundo punto de la convocatoria de la sesión 737 del Pleno de la Asamblea Nacional del día martes 14 de junio de 2022, me permito presentar la siguiente moción y proyecto de resolución referente al informe de fiscalización del caso Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, para que sea su autoridad la someta a votación. Para este efecto, me permito adjuntar la resolución respectiva con sentimientos de distinguida consideración. Suscribe la asambleísta Janet Paola Cabezas Castillo. A su vez, señor presidente, doy lectura del apartado resolutivo del proyecto de resolución adjunto a la moción. Artículo 1. Acoger el contenido total del informe final de fiscalización del caso de los trabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, aprobado en sesión ordinaria 82, desarrollada el miércoles 2 de marzo de 2022 en la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Artículo 2. Reconocer la existencia de esclavitud moderna como una práctica ejercida por la empresa Furukawa Plantaciones S.A. en el Ecuador contra los trabajadores y trabajadoras agrícolas, sometiéndolos a una situación de explotación y precarización laboral similar a un régimen de servidumbre de la gleba. Artículo 3. Declarar el 25 de marzo el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos como una oportunidad para conmemorar a aquellas personas que sufrieron y murieron a manos de este inhumano e ignominioso sistema de esclavitud, así como generar conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios que permiten hasta la fecha la existencia de formas contemporáneas de esclavitud en el país. Artículo 4. Instalar una estructura conmemorativa en los jardines exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador como una medida de reparación simbólica en concordancia con los principios de la justicia transicional y el reconocimiento de los sufrimientos que vivieron centenares de familias en las instalaciones de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Artículo 5. Priorizar en la Asamblea Nacional el tratamiento de reformas del artículo 97 sobre el contrato agrario de arrendamiento, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y del parágrafo sexto del título 25 del libro quinto del Código Civil, que establece las reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos, y el del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, en la que se incorpore la excepcionalidad de la entrega de la información reservada a la Asamblea Nacional, en concordancia a lo previsto en el artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 6. Recomendar el inicio del trámite de juicio político por cuanto se determina posible incumplimiento de funciones del señor Patricio Nosoche Irigoyen, ministro del Trabajo, de conformidad con las conclusiones y recomendaciones contenidas en este informe final y lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 7. Recomendar al presidente de la República la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos por el incumplimiento de sus competencias y atribuciones y en su lugar devolver la institucionalidad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que esta cartera de Estado cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera que le permita cumplir con sus competencias relacionadas a la gestión institucional, entre ellas el seguimiento, monitoreo y evaluación, el cumplimiento de las recomendaciones, convenios y compromisos emitidos por organismos y mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, del sistema universal y del sistema interamericano. Artículo 8. Exigir a la Dirección General del Registro Civil Identificación y Seguración para que, en cumplimiento de las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, implemente mecanismos necesarios y adopte acciones pertinentes para garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes en zonas agrícolas rurales en donde viven y trabajan sus familias, en especial en plantaciones de banano, palma, flores y abaca.
Artículo 9. Exhortar al Ministerio de Gobierno y demás órganos jurisdiccionales a abstenerse de realizar actos de criminalización a las y los defensores de derechos humanos, en particular los defensores de derechos de la naturaleza y defensores de derechos del agua, tierras y territorios, en concordancia con la Declaración del Derecho y el Deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, y las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Artículo 10. Demandar al Ministerio de Inclusión Económica y Social la ampliación de la cobertura de beneficiarios de sus programas en el caso Furukawa, dado que el registro oficial solo incluía 1.244 personas campesinas y afroecuatorianas, trabajadores agrícolas, tabacaleros, víctimas de servidumbre de la gleba por parte de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Artículo 11. Exigir al Gobierno Nacional que a través de los ministerios responsables formule y aplique una política pública nacional de carácter vinculante para que las empresas nacionales y transnacionales que operan en el territorio nacional actúen con responsabilidad social y ambiental según las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Artículo 12. Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que invite al relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, señor Tomoya Obokata, a realizar una visita de seguimiento al país para evaluar la implementación de las recomendaciones realizadas después de la misión de los días 25 de enero al 1 de febrero de 2010 y que informe a esta asamblea sobre los resultados de dicha gestión. Artículo 13. Requerir al gobierno nacional manifieste ante el Estado de Japón la preocupación del Estado ecuatoriano sobre la actuación de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador y exhorte a que se implemente mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión estatal a sus empresas y corporaciones en cumplimiento de los principios de las empresas y los derechos humanos y demás normas del derecho internacional de protección de derechos humanos. Artículo 14. Disponer al Ministerio del Trabajo presente un informe trimestral a la Asamblea Nacional de las acciones realizadas para erradicar las formas de explotación laboral ejecutadas por parte de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, en cumplimiento de las obligaciones contraídas como Estado parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes cuyos principios y normas son aplicables al pueblo afroecuatoriano, y encargar a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad el análisis y seguimiento del mencionado informe. Hasta ahí, señor presidente, el apartado resolutivo del proyecto de resolución adjunto a la moción que fue presentada por escrito. En tal virtud, conforme su disposición, procedo a tomar votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Debate correspondiente y se ha dado lectura asimismo a la parte resolutiva de esta propuesta que ha sido mocionada para votación por parte de la asambleísta Paola Cabezas. Se cumple ahora mismo el registro por parte de los legisladores, más de 60 ya. Más de 70 es el número de asambleístas registrados hasta este momento, de un total de 137. 14 puntos en total contiene este proyecto de resolución que será sometido a votación en los próximos minutos. Vamos a revisar precisamente su contenido. El artículo 1, acoger el contenido total del informe final de fiscalización del caso de los trabajadores agrícolas tabacaleros de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, aprobado en la sesión ordinaria número 82, desarrollada el miércoles 2 de marzo de 2022 por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Artículo 2. Reconocer la existencia de esclavitud moderna como una práctica ejercida por la empresa Furukawa Plantaciones S.A. en el Ecuador contra los trabajadores y trabajadoras agrícolas, sometiéndolos a una situación de explotación y precarización laboral similar a un régimen de servidumbre de la gleba.
Artículo 3. Declarar el 25 de marzo el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos como una oportunidad para conmemorar a aquellas personas que sufrieron y murieron a manos de este inhumano e ignominioso sistema de esclavitud, así como generar conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios que permiten hasta la fecha la existencia de formas contemporáneas de esclavitud en el país. Artículo 4. Instalar una estructura conmemorativa en los jardines exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador como una medida de reparación simbólica en concordancia con los principios de la justicia transicional y reconocimiento de los sufrimientos que vivieron centenas de familias en las instalaciones de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Artículo 5. Priorizar en la Asamblea Nacional el tratamiento de reformas al artículo 97 sobre el contrato agrario de arrendamiento de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y del parágrafo 6 del título 25 del libro 4 del Código Civil, que establece las reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos, y del artículo 247 de la Ley de Seguridad Social, en el que se incorpore la excepcionalidad de la entrega de información reservada a la Asamblea Nacional en concordancia a lo previsto en el artículo 9, numeral 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 6. Recomendar el inicio del trámite de juicio político por cuanto se determina posible incumplimiento de funciones del señor Patricio Donoso Chiriboga, ministro del Trabajo, de conformidad con las conclusiones y recomendaciones contenidas en este informe final y lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 7. Recomendar al presidente de la República la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos por el incumplimiento de sus competencias y atribuciones y en su lugar devolver la institucionalidad del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos para que esta cartera de Estado cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera que le permita cumplir con sus competencias relacionadas a la gestión institucional, entre ellas el seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de las recomendaciones, convenios y compromisos emitidos por organismos y mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, del sistema universal y del sistema interamericano. Artículo 8 de este proyecto de resolución: exigir a la Dirección General del Registro Civil identificación y cedulación para que, en cumplimiento de las normas y los estándares internacionales de los derechos humanos, implemente los mecanismos necesarios y adopte las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes en zonas agrícolas rurales, en donde viven y trabajan sus familias, en especial en las plantaciones de banano, palma, flores y abacá. Artículo 9. Exhortar al Ministerio de Gobierno y demás órganos jurisdiccionales a abstenerse de realizar actos de criminalización a las y los defensores de derechos humanos, en particular a los defensores de derechos de la naturaleza y defensores de derechos al agua, tierras y territorios, en concordancia con la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Señor presidente, que contamos con 130 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta ponente del informe, Paola Cabezas Castillo, referente a la aprobación de la resolución sobre el informe de fiscalización del caso Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Continuamos entonces con la lectura de los artículos que constan dentro de este proyecto de resolución que ya se somete a consideración y votación del Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo 10. Demandar al Ministerio de Inclusión Económica y Social la ampliación de la cobertura de beneficiarios de sus programas en el caso Furukawa, dado que el registro oficial solo incluía a 1.244 personas campesinas y afroecuatorianas, trabajadores agrícolas, abacaleros, víctimas de servidumbre de la gleba por parte de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador.
Artículo 11. Exigir al Gobierno Nacional que a través de los ministerios responsables formule y aplique una política pública nacional de carácter vinculante para que las empresas nacionales y transnacionales que operan en el territorio nacional actúen con responsabilidad social y ambiental según las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza. Artículo 12. Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que invite al relator especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, señor Tamoya Obokata, a realizar una visita de seguimiento al país para evaluar la implementación de las recomendaciones realizadas después de la misión de los días 25 de enero y 1 de febrero del año 2010 y que informe a esta Asamblea Nacional sobre los resultados de dicha gestión. Artículo 13. Requerir al Gobierno Nacional manifiesta ante el Estado de Japón la preocupación del Estado ecuatoriano sobre la actuación de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador y exhorte a que se implementen mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión estatal a sus empresas y corporaciones en cumplimiento de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y demás normas del derecho internacional de protección de los derechos humanos. Finalmente, artículo 14. Disponer al Ministerio de Trabajo presente un informe trimestral a la Asamblea Nacional de las acciones realizadas para erradicar las formas de explotación laboral ejecutadas por parte de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, en cumplimiento de las obligaciones contraídas como Estado parte de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyos principios y normas son aplicables al pueblo afroecuatoriano, y encargar a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, derechos colectivos y la interculturalidad, el análisis y seguimiento del mencionado informe. Así concluye el articulado de este proyecto de resolución que se analiza en este momento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se registran hasta este momento 101 votos afirmativos, 23 abstenciones. Con ello ya ha alcanzado más de los votos necesarios para ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Faltan 6 votos más por consignar. Se espera para conocer los resultados finales. Y es que fueron 130 en total los asambleístas que se registraron para esta votación. 130 de un total de 137, 7 las ausencias. De momento no se registran votos negativos, tampoco votos en blanco, sí abstenciones. Ya lo decía Maritza Flores, podemos mirar que son 23 hasta este instante las abstenciones que se han registrado y 102 hasta este momento los votos afirmativos. Restan apenas unos pocos votos por consignarse y con ello tendremos ya la proclamación oficial de los resultados desde la Secretaría General. Ahí se lo solicita precisamente desde la Presidencia. Señor operador, por favor, presente resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 102 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 28 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la resolución referente al informe de fiscalización del caso Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, conforme la moción presentada por la asambleísta ponente del informe, Paola Cabezas Castillo.